al menos quiero mencionar que yo me adhiero fuertemente a este tipo de paros, de medidas, porque soy un defensor, ¿no?, de la universidad pública y porque me formé ahí, ¿no? Entonces yo me formé en la UBA, hice la carrera de especialista en medicina interna de la UBA, hice la carrera docente en la UBA y estoy dando clases desde el segundo año de la residencia, ¿sí? Cuando era el año 2014 más o menos. Y bueno, después más o menos en el 2020, 2021 ya obtuve un cargo de docente universitario. Bueno, obviamente estando con este tipo de clases uno se va formando mucho en la docencia, que es algo muy lindo, ¿sí? Entonces les quiero transmitir eso, ¿no? Que es importante defender la Universidad de Buenos Aires, que cada uno de a poquito se va poniendo la camiseta y creo que uno nunca se olvida, ¿no? Yo ahora tengo 40 años y siempre defiendo a la UBA, así que nada, ustedes espero que también lo hagan, es importante entender que al menos hay un paro, hay un reclamo y tratar de apoyar para que se solucionen muchos conflictos. Básicamente el que se está hablando ahora, por lo que sé, son los honorarios de los docentes, que no todo el mundo tiene la suerte de tener cargo rentado y tendríamos que pelear porque en nuestra universidad casi todos los docentes tengan cargos rentados, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar la clase de hoy, que es examen físico del aparato cardiovascular. A ver, podríamos estar 6 horas hablando de esto, ¿sí? Así que vamos a tratar de darle un poco de dinámica y lo que quiero que hagan es ir anotando, tipo organigrama, lo que yo les voy diciendo que es importante, ¿sí? ¿Por qué? Isabel me pidió que les dé hoy esta clase, así creo que mañana y pasado practican un poco todo lo que es cardio. Que cardio, a ver, en el inicio de la carrera habitualmente es lo más importante, a lo que más nos vamos a dedicar, porque también hay que tener en cuenta que las funciones cardiovasculares son las que mantienen la vida de la persona, ¿no? Entonces, tiene mucha relevancia. Como siempre, vamos de lo más fácil a lo más difícil y ordenados, ¿sí? Es larguísima la clase, repito, voy a tratar de ser conceptual. Si hay algo que no entienden o que me voy por las ramas, pregúntenme. Y bueno, esta clase, repito, la hice del Álvarez Argente, como todas mis clases de semiología, así que todo lo que van a encontrar acá, lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Y está en el drive de la cursada. Así que bueno, a ver, voy a compartir pantalla y también les quiero mostrar un video de YouTube, que no lo vamos a ver, sino que se los voy a recomendar. ¿Ven ahí? ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto, bueno. Anoten este video de YouTube, Semiología Médica de la Sala, el examen físico del aparato cardiovascular. Fíjense, son parte 1, parte 2 y parte 3. Esto es alta gama, ¿sí? La Sala es un médico histórico del Hospital de Clínicas y hizo semiología toda su vida, medicina interna, obviamente, y es un referente en nuestra especialidad. Y bueno, son videos muy viejos, fíjense, no sé si será de los 90 o del 80, debe ser esto, pero bueno, es súper específico, súper didáctico, entonces fíjense, tienen un video de 34, otro de 34 y uno de 11. Así que les recomiendo que los vean, no es tanto tiempo y se van a poder ordenar bastante bien mirando estos 3 videos, ¿sí? Así que anótenlo y cuando puedan los miran. Bien. Bueno, voy a apagar mi cámara porque si no se me pone muy lento el Meet. ¿Ahí ven, chicos? Sí, vi. Muy bien. Gracias por la recomendación de los videos, doctor. Sí, está buenísimo eso. Bueno, seamos ordenados. Repito, no voy a ir con lo fino, si no, no terminamos más. Y tengamos en cuenta que el examen físico del aparato cardiovascular no es solo la auscultación cardíaca, ¿no? Sino que a partir de ahora lo que aprendieron en semiología general el otro día fue que todo aparato que nosotros vamos a evaluar
se va a dividir en algunas funciones, ¿no? Y como siempre va a ser lo que dijimos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y en el aparato cardiovascular es igual. Entonces siempre piensen eso. Primero miro, después toco, después percuto y después ausculto. ¿Está? Y hoy nos vamos a dirigir específicamente a la región en donde el aparato cardiovascular tiene su funcionamiento. ¿Está bien? Entonces lo vamos a dividir en todas estas puntos de estudio, ¿no? El examen general, el pulso arterial, la presión arterial, la presión y los pulsos venosos y el examen del tórax. Piensen que cada uno de estos tópicos se desglosan en mucha información, en mucha, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes lo que vayan anotando de esta clase sea estas cositas, para después ir a leerlo, ¿sí? No me voy a poder detener en cada uno de ellos mucho tiempo, ¿va? Bueno, entonces dentro del examen general, como en examen general cardiovascular, como en el examen general semiológico, es más o menos siempre lo mismo. Pero si vamos a afinar un poco el lápiz, en el cardiovascular tengo que prestar atención a algunas cosas específicas, ¿no? Siempre voy a mirar cómo está el paciente, la postura, el hábito, el peso, la coloración de la piel, le miro las piernas, pregunto si tiene fiebre, veo la cabeza y el cuello, ¿sí? Ya hablamos un poco el otro día, básicamente en el aparato cardiovascular, piensen en ortopnea, siempre busquen si el paciente acostado le falta el aire, eso anótenlo bien. Después hay un montón de otra información que les pido que la lean, pero la ortopnea es una pregunta que tenemos que ir a buscarla. ¿Sí? Cuando te acostás, ¿te falta el aire? Si estoy en la sala, directamente lo acuesto y me fijo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir viendo qué posturas adopta el paciente. ¿Sí? ¿Qué posturas adopta el paciente? El hábito, ya lo hablamos el otro día. El peso es importante, no es lo mismo una persona hiperobesa que una persona muy delgada, nos hace sospechar otro tipo de patologías. ¿Sí? El peso en relación a la insuficiencia cardíaca, con el tiempo van a ir viendo que nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca pesándolos. ¿Sí? Porque cuando el paciente tiene edemas en los miembros inferiores, eso es agua que está de más en su cuerpo, que nosotros queremos sacarla para que el corazón funcione mejor. Entonces, si yo, por ejemplo, lo van a empezar a escuchar, empiezo con un diurético, que el más famoso es furosemida, la furosemida lo que hace es sacarme agua del cuerpo a través de la orina. Entonces, lo peso hoy al paciente, pesa 80, le doy diurético, empieza a orinar más, y lo peso en 2 días y pesa 78, mi tratamiento está funcionando bien. Ahora, si yo lo peso en 2 días y el paciente pesa 80 o 82, algo está pasando y mi tratamiento no está funcionando, ¿sí? Entonces el peso en el paciente insuficiente cardíaco es muy importante. Bueno, coloración de piel y mucosas, es importante ver si tiene palidez, porque puede estar asociado a alguna anemia o algún tipo de trastorno de la circulación, si está cianótico, como hablamos el otro día, tiene hipoxemia por algún motivo, no le llega bien el oxígeno a los tejidos por algún motivo, si además tiene ictericia por algún tipo de congestión hepática, bueno, mirar la piel obviamente siempre es importante. El tema edemas, anótenselo como algo fundamental del aparato cardiovascular. Siempre que estamos evaluando un paciente coronario o insuficiente cardíaco o alguien que le duele el pecho o que le falte el aire, ir a mirar las piernas y a tocar las piernas, ¿sí? Lo que aprendimos el otro día. La fiebre, es importante siempre preguntar o tomar los signos vitales, ¿no? Como hablábamos el otro día. Siempre yo voy a saber qué signos vitales tiene mi paciente. Y la fiebre es uno de ellos. Entonces me sirve para arrimar el bochín. Parece una infección, parece algo, una infección respiratoria, una infección urinaria, una infección cardiológica como la endocarditis. ¿Por qué me sirve? Porque las infecciones en general son factores predisponentes a una complicación cardiológica. ¿Sí? Eso también lo anotan bien. Es decir, yo puedo ser un insuficiente cardíaco, pero vivir una vida normal. Estoy medicado, voy a trabajar, manejo un taxi, voy y vengo. Cuando tuve una neumonía o tuve una infección urinaria, tengo altas chances de que se descompense mi insuficiencia cardíaca.
¿sí? Son factores desencadenantes. Eso tienen que aprenderlo. Entonces, infección igual factor desencadenante de un problema cardiológico o respiratorio o hepático, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos hablando del corazón. En cuanto a la cabeza, que es algo que tenemos que mirar, ¿no? Bueno, vamos a ver si el paciente tiene santelasmas, que son como lesiones tipo placas amarillentas en los ojos, en los párpados, que están en relación al colesterol elevado, son delicadezas semiológicas. O, por ejemplo, el signo de Muset, que son movimientos sincrónicos de la cabeza, que están en relación a algunas patologías valvulares, aórticas. Bueno, datos que van a ir incorporando con el tiempo. Pero este dato sí es muy importante. Como era importante el edema o los edemas, es importante, muy importante, que miren el cuello del paciente y básicamente las venas del cuello, ¿sí? Las venas yugulares. Ustedes tienen que ver si el paciente tiene ingurgitación yugular. Lo acuestan con la cabecera a 30 grados y ahí le miran las yugulares, ¿sí? La normalidad de la yugular es que se ingurgite hasta 1/3 en cuellos normales. Cuando la ingurgitación es mayor a 2/3, estamos hablando de que es patológico, se llama ingurgitación yugular y es un signo clínico de sobrecarga de volumen o de insuficiencia cardíaca. Entonces también anótense esto, lo del cuello, buscar ingurgitación yugular. ¿Sí? Bueno, ¿bien hasta ahí con esos datos? Sí, sí, todo bien. Seguimos. Bueno, estaba la imagen, ¿no? En esa época estaba medio... Me gustaba la pintura clásica, me parece. Pulso, le está tomando el pulso el muchacho, ¿no? El pulso radial le está tomando el médico a la enferma. Bueno, pulso arterial. Es una técnica muy antigua de exploración, ¿sí? Lo puse como un datito de color, pero fíjense que hace 3000 años antes de Cristo ya hay algunos datos de que tomaban el pulso. ¿Tá? Y es importante, ¿por qué? Porque es un modo de ver que el aparato circulatorio está en funcionamiento y con una técnica palpatoria, ¿no? No necesitamos un estetoscopio, nada, nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender en dónde tomar el pulso arterial. ¿Ustedes saben en dónde tomarlo? ¿Alguno? A ver, ¿me puede decir? Yo lo buscaría sobre el radio, pero tendría que decirlo específicamente como sería lo correcto, pero bueno, me sale eso. ¿Para quién me dijo? ¿Quién me dijo? O sea, tendría que decir el canal bicipital y toda la propiedad que no me acuerdo. ¿Para cómo es tu nombre? Tati. Pero Tatiana. sé que lo busco sobre el radio. Sí. Canal radial. Sí, eso, claro, tendría que decir bien porque tiene límites que debería saber, que no me acuerdo ahora. Pero Claro. bueno, sobre el radio, básicamente. Claro. Más o menos con los dos dedos, el índice y el medio, Bueno, no presionar mucho. no lo vayamos a la técnica que hay que estudiarla y que es más compleja, que eso lo van a hacer en la sala y cuando hagan una lista de maniobras semiológicas, pero vayamos a dónde lo buscamos. Uno es el pulso radial, bien, ¿qué otro? Carotidio, Carotidio, ¿qué más? femoral. Puede ser el temporal, el femoral, el de la pierna. Popliteo, popliteo, perfecto. Entonces, básicamente, de arriba para abajo, ¿sí? De arriba para abajo, no se olviden de este, que yo siempre lo enseño porque es interesante. Los preauriculares, agárrense ustedes de la oreja, fíjense ahí el trago y el antitrago por adelante de la oreja, ¿no? Donde tenemos la articulación temporomandibular. Ahí se ponen el dedo y van a palpar un pulsito muy, muy pequeño. Ese pulso se llama preauricular, pero tiene algo interesante semiológicamente, que si está presente, me asegura una sistólica de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Quiere decir que es una sistólica aceptable. El paciente tiene un pulso. ¿Sí? Bueno, es un dato también, una exquisitez clínica, porque si yo tengo que ir a tomarle un pulso a un paciente que me considero grave, ¿a dónde voy a tomarle el pulso a alguien grave? Carotidio.
Claro, La vena. el cuello. Al primero que vamos cuando un paciente está medio muerto, pienso que está muerto, tengo que hacer algo corriendo, voy al cuello. El pulso central, que es el carotidio. Entonces eso quédenselo, ¿sí? Entonces de arriba para abajo, preauricular, el temporal también se puede tocar, es más difícil. El carotidio, el radial, ¿sí? El femoral, popliteo, y después están los del tobillo, que son los de las venas tibiales, arterias tibiales, ¿sí? Bueno, esto lo tienen que agarrar de la guía, obviamente, y practicarlos, ¿sí? Y esto lo pueden practicar con ustedes. Básicamente traten siempre de usar los 3 dedos centrales de la mano, ¿sí? En forma de pinza, y usan los 2 de los extremos para comprimir o descomprimir las arterias y el del medio para palpar. ¿Sí? Léanlo bien. Y esto es lo que quiero que les quede. Esto se lo anotan porque esto le va a dar como una semiología del pulso. A ver si entró alguien. Perdón, ¿eh? Ahí está. La semiología del pulso es importante. Es importante porque están en un momento de la carrera que están empezando a tocar, a palpar, a sentir. Entonces, más o menos tengo que darle cierto sentido a lo que estoy haciendo. Bueno, está el acrónimo AFRITAF, y cada uno que quiere decir anatomía, frecuencia, regularidad, igualdad, tensión de la pared arterial, amplitud del pulso, forma. Bueno, eso cada uno tiene sus características, ¿sí? Entonces, esto lo van a ir repasando. Básicamente lo que sí tienen que saber es que la frecuencia de pulso normal, bueno, es más o menos en el rango de 60 pulsos por minuto, ¿sí? Bien. Acá esta palabra seguramente es nueva para ustedes, taquisfigmia. La taquisfigmia quiere decir el aumento de la cantidad, de la frecuencia de los pulsos, ¿sí? No se dice cuando yo palpo un pulso muy rápido, no se dice taquicardia. La taquicardia se dice cuando yo ausculto el corazón muy rápido. Si yo palpo el pulso muy rápido, se llama taquisfigmia. Y si está muy bajito, ¿cómo se llama? Bradisfigmia. ¿Sí? Bueno, causas de esto, de variabilidades infinitas, ¿sí? Ir al libro o de acá, fíjense que tienen mucho texto, pueden aprenderlo tranquilamente de esta clase. Bien. La regularidad en el pulso es importante. ¿Por qué es importante? Porque la arritmia más importante del mundo la podemos descubrir palpando un pulso. ¿Cuál es la arritmia más importante del mundo? La ventricular. No. La fibrilación auricular, no sé. Perfecto, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente del mundo, tanto así que después de los 80 años el 10% de la población tiene fibrilación auricular. Y básicamente es que el ritmo cardíaco pierde la onda P, se pierde la conducción auricular, se pierde. Y por algún motivo vamos a tener un ritmo completamente irregular, ¿sí? Por eso se los cuento, porque voy a palpar el pulso y no va a ser como un reloj, ¿no? No va a ser ordenadito y regular, sino que va a ser desordenado, irregular. Por eso es importante acordarse la irregularidad o regularidad del pulso, ¿sí? Acuérdense siempre de la fibrilación auricular. ¿De electro vieron algo, chicos, o todavía no? No. Bueno, entonces no los voy a enloquecer con eso. Bien, la igualdad, la pasamos, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo lo que considero muy importante en cuanto a el pulso, ¿sí? Bien. Después cuando vean... Hernán, sí. Hernán, lo de Magnus y eso sí, tenemos que ver. Sí, eso lo hablamos en clase. Eso, lo hablamos en clase. Eso sí me acuerdo. Eso lo van a ver bien cuando veamos patología valvular, ¿sí? Okay. Patología valvular aórtica o valvular mitral, ¿sí? Y la amplitud habla de cómo es el pulso en cuanto a su velocidad de choque y su celeridad, ¿no? Que es más fácil verlo, fíjense, lo vamos a dividir en Magnus,
que tiene una amplitud aumentada, es decir, tiene un pulso muy alto. El mejor ejemplo es la insuficiencia aórtica. Y el Zeller, que son ondas de ascenso y descenso rápidas. Pero la manera de entenderlo es esto, mirando acá, ¿sí? El pulso normal tiene ahí un pico con una bajadita y esta ondita de acá es la sistole de la aorta, de la arteria aorta, ¿sí? Esto es muy complejo fisiopatológicamente, así que no los quiero volver locos. Quiero que entiendan esto, que el pulso cuando es alto, es magnus, bien alto, amplio. Cuando es alto y rápido y que se termina rápido, le ponemos lo otro que se llama Zeller, ¿sí? Que es rápido. Y cuando es pequeño, es parvus, ¿sí? Que es chiquitito. O sea que o es magnus, que es alto, o es parvus, que es chiquitito. Y después la otra diferenciación es del tiempo. O es Zeller, que se pasa rápido, o es tardus, que tarda bastante en pasar, ¿sí? Es muy delicado esto, hay que tener cierta sensibilidad en los dedos para detectarlo. Pero, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica se nota muy, muy, muy bien, ¿sí? En la insuficiencia aórtica se nota perfecto que es Magnus y Zeller, ¿no? Alto y rápido. Bueno, lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? No se vuelvan locos ahora. Pero lo van a ver en la clase de patología valvular. Bien. Estos son, bueno, pasamos, ya vimos pulso, el acrónimo AFRITAF, importancia de la regularidad de la frecuencia del pulso y de la amplitud, si quieren, puede ser importante para la práctica en sala. Y vamos a pasar a la toma de presión arterial. ¿Ustedes todos saben tomar bien la presión arterial? Sí. Yo creo que sí. ¿En dónde aprendieron? Yo creo que sí, también. Sí, yo sí, por lo menos. ¿Y en dónde lo aprendieron, chicos, los que saben tomar la presión? En la guardia del hospital. Sí. Yo. También, en el trabajo. Bueno, fíjense que la carrera medicina, hasta cuarto año de la cursada, los alumnos todavía no saben tomar la presión, que se supone que es una de las cosas más importantes que hay para la evaluación primaria de la salud. Bueno, esas son las cosas que se van discutiendo en las currículas, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado di clases en la Universidad de José C. Paz, y ya en primer año les enseñábamos a los chicos a tomar la presión. Aunque no tengan los conocimientos técnicos, que ustedes sí ya tienen bastante, biológicos, por así decirlo, los pibes ya al principio arrancan, toman la presión, y eso lo aprende cualquiera si le enseñan valores establecidos, ¿no? Entonces, recuerden siempre esto. Siempre es importante aprender a tomar la presión arterial. Punto 2, no tener vergüenza de decir no sé tomar la presión arterial. Punto 3, hace poco me pasó que un alumno de sexto año de la carrera, haciendo la PFO, o sea, el programa final obligatorio, no sabía tomar la presión. Cuando yo le dije tomar la presión al paciente, me di cuenta que no sabía qué hacer. Entonces le pregunté, no sabía cómo decirme, la tranquilicé un poco, era una chica, le dije, mirá, a esta altura tenés que saber tomar la presión. Y sumo un poco más, hace un par de años, una residente de traumatología de tercer año me pidió que le tome la presión a un paciente de ella porque no sabía tomar la presión. Bueno, ese día casi me infarto, porque un residente con toda una carrera de medicina encima, siendo residente, no importa que sea de traumatología, tiene que saber tomar la presión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de esta cursada ustedes se tienen que ir sabiendo tomar muy bien la presión arterial. Si ustedes haciendo eso, ya nos quedamos bastante contentos, ¿sí? Bien. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, se puede hablar también mucho tiempo de esto. Pero bueno, la presión, básicamente, si nos ponemos un poco académicos, la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, es decir, de adentro para afuera. Por eso nosotros, cuando tomamos la presión, en realidad tomamos la tensión arterial, que es la fuerza de esa pared que se opone en sentido contrario a la sangre, ¿sí? Entonces es una fuerza análoga, similar. O sea, cuando tomamos la tensión arterial, eso es lo que tomamos nosotros. La medición puede ser directa, con un catéter en la luz arterial, y eso sí estamos tomando la presión, porque dijimos que es desde adentro, la sangre y la pared, la fuerza que hace sobre la pared interna.
y de manera indirecta, que es la que vamos a usar nosotros con un manguito neumático, que es esto, ¿no? Este es uno viejo, obviamente. Pero nosotros con un manguito neumático, conectado a un manómetro, tomamos la tensión arterial o presión arterial de manera indirecta. ¿Está bien? ¿Eso les quedó claro? Sí. Sí. Bien. Otra cosa que enseño siempre y que les cuesta mucho aprender a los médicos más jóvenes es, ojo, porque todos los pacientes son distintos, ¿sí? Entonces, la presión arterial se toma igual para todos, pero algunos pacientes tienen algunas cuestiones. Los hiperobesos o los pacientes con edemas, ¿sí? Punto uno, que hay que tener manguitos que son más largos. Para que, hoy justo me pasó en el consultorio, una señora tenía el brazo tan gordo que le tuve que tomar la presión arterial en la muñeca. No es lo ideal, pero si no tenés otra forma, lo haces. ¿Sí? Y algo que es importante de saber es que los pacientes obesos, con edema o muy viejitos, que tienen calcificada la pared arterial, a veces dan valores elevados de presión arterial, pero que en realidad eso pasa, ¿sí? Porque requiero más fuerza con mi manguito para comprimir esa arteria, o porque tengo mucho panículo adiposo, o porque tengo calcificadas las arterias. Entonces me da lo que se llama pseudohipertensión. Me da un valor alto de mi toma de muestra, pero en realidad capaz que la presión del paciente es un poquito menos. ¿Sí? Entonces siempre ténganlo en cuenta y anótenselo ahora, ¿sí? Escriban la palabra pseudohipertensión y lean la del libro, ¿sí? Después se van a acordar de mí. Pero traten de que les quede bien ese concepto. ¿Pasa mucho, doctor? Y depende. Si trabajas en un consultorio de PAMI como trabajo yo, que todos mis pacientes son de más de 65 años, y sí, muchas veces voy a tener una pseudohipertensión. Es decir, la presión arterial medida me da mucho más de lo que es en realidad la presión arterial interna de ese paciente. Bien. Y la presión arterial la divido en dos, ¿no? En dos mediciones. La sistólica y la diastólica. Y esto obviamente que les tiene que quedar claro. La sistólica es el mayor valor obtenido durante la eyección ventricular. Depende del gasto sistólico, ¿sí? Depende de la fuerza de ese ventrículo, de la velocidad de que el ventrículo eyecta la sangre y de qué capacidad de distensibilidad tiene mi ventrículo izquierdo. Y la diastólica es el menor valor durante la diástole, es decir, mientras se está relajando ese ventrículo, mientras se está recibiendo sangre, el menor valor que puedo detectar ahí es la diastólica. Y fíjense la diferencia, este depende de la resistencia periférica, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos hablado del otro que dependía de la eyección ventricular. Bueno, obviamente, esto no lo van a estar pensando ustedes cada vez que tomen la presión. Entonces, lo que básicamente quiero que aprendan es a tomarla, a medirla, ¿sí? A estar en la sala y entre ustedes tómense la presión y aprendan bien cómo es la técnica, ¿sí? Y también después lean bien cómo lo hacemos con el paciente sentado, el brazo a la altura del corazón, eso es muy importante. Pero esto yo les voy a dar conceptos iniciales para que sepan que existen, ¿sí? Está la presión diferencial o de pulso, la presión arterial media, hay varias variables que nosotros nos sirven para algunas cuestiones. Por ejemplo, la presión arterial media, que es la presión diastólica, más 1/3 de la diferencial, nos ayuda mucho en terapia intensiva o en emergencias, ¿sí? Porque nos da una idea de cómo se está perfundiendo mi paciente. Si yo tengo una presión arterial media por encima de 90, me quedo tranquilo que los órganos nobles están perfundiendo bien. Si yo tengo una presión arterial media baja, si menor a 80, menor a 70, ese cuerpo no está circulando bien la sangre. Me tengo que apurar, meter inotrópicos, hacer que de alguna manera suba la presión. O sea, hablamos de vida o muerte acá. Por eso la presión arterial media es muy importante. ¿Sí? ¿Vamos bien? No hay mucha información. Profe, Bien. el umbral de la media, ¿cuál sería? ¿90?
Sí, sí, depende del libro, ¿no? Depende del libro, la comodidad que vos te sientas como médico, pero sí, a ver, el 90 es un valor de corte. Recuerden, está buena la pregunta. ¿Quién me hizo esa pregunta? Yo, Vinicius. Vinicio, muy bien. Recuerden lo que les dije en una de las primeras clases que tuvimos. Ahora ya estamos en una etapa de la carrera que los valores absolutos son un poco más difusos, ¿eh? Capaz que en un libro encontramos que lo ideal es 90, en otro libro 100, en una guía 85. La cosa es saber que existe y para qué existe. ¿Sí? Saber que existe y para qué existe. Bien. Bueno, y la técnica del examen. ¿Sí? Compleja porque habitualmente en el apuro, a ver si tengo, acá está. En el apuro de la evaluación médica es difícil hacerla perfecta. ¿Sí? Pero bueno, hay que aprenderla a hacerla como corresponde. Paciente bien sentado, apoyado sobre el respaldo, el brazo sobre la mesa, a la altura del corazón, los pies apoyados en el piso, sin cruzar las piernas. El paciente tiene que haber orinado previamente para no estar con la vejiga llena, no tiene que haber tomado café, no haber fumado, obviamente no haber consumido ninguna droga, tiene que estar tranquilo el paciente. Esa es la ideal en el consultorio, ¿no? Obviamente tengo un politrauma de cráneo en vía pública y me llega el paciente y le tomo la presión como puedo, ¿no? Pero este es el modo ideal en el consultorio ambulatorio, ¿sí? Bien, y lo que tienen que saber es los ruidos de Korokov, ¿no? Y básicamente para empezar, cuando yo le pongo el manguito a la paciente, y fíjense algo que me parece de relevancia, error frecuente en enfermeros, en médicos jóvenes o en médicos que no le dan bola a la parte académica, pero que me puede interferir en la medición, es, a ver, ¿por dónde tiene el manguito la chica? ¿Por encima de dónde? Del pliegue del brazo, está bien ahí. Bien, por encima del pliegue del codo. Entonces, tenemos que estar 2 centímetros más o menos por encima del pliegue del codo. Bien, eso por un lado. Después, yo acá el estetoscopio creo que lo apoyaría un poquito más interno, más en el canal bicipital, ¿sí? Y eso lo tenemos que acordar bien. Jamás poner la campana o la membrana por debajo del manguito neumático. Nunca, porque eso altera la medición. Eso lo van a ver en todas las salitas, con todas las enfermeras. Y bueno, hay que hacer un trabajo un poco de docencia, o con algunos compañeros nuestros. Entonces, nunca va debajo del manguito, porque esa presión que genera el manguito sobre el estetoscopio altera la medición. ¿Sí? O sea que el estetoscopio siempre va libre. Ustedes van a inflar el manguito hasta que desaparece el pulso arterial. O sea que van a estar palpando paralelamente el pulso arterial. Va a desaparecer el pulso cuando lo inflen más o menos por encima de 180 milímetros de mercurio. Una vez que desapareció el pulso arterial, empiezo a descomprimir. De a poquito, ¿sí? Una velocidad lenta, ni muy lenta ni muy rápido. Y vamos a encontrar varias fases de esta descompresión y de esta auscultación. ¿Sí? Bueno, la primera fase va a ser algunos ruidos un poco sordos, después más fuertes, más soplantes, más retumbantes, y todas estas fases se llaman ruidos de Korokov. Pero lo que yo quiero que les quede claro, aunque traten de leerlos cuando puedan, es que el primer ruido que escucho es la sístole. Y es la presión sistólica. O sea, yo el primer ruido lo escucho en 110, listo, es 110 la sistólica. Y cuando dejo de escuchar el ruido, esa es la diastólica. Lo dejé de escuchar acá, bueno, es 65. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tienen que saber. Ahora, ¿no? Después hay un montón de otras cosas que la van a ir aprendiendo. Fíjense lo que les decía antes, cosas que modifican la medición. Bueno, el médico, que fume, algún alimento, bebidas alcohólicas, todo eso puede modificar la presión. Y esto lo tienen que saber, si bien en algunas guías americanas, europeas, Sociedad Argentina de Cardiología, tienen algunos valores mínimos de diferencia, lo que tenemos que saber es los valores de presión normal, ¿sí? Se dice que normal es de menos de 120, menos 80 de diastólica, prehipertensión de 120 a 139. Bueno, esto lo tienen que saber también, ¿no? Esto sí o sí lo tienen que saber en esta cursada. Es una tablita sencilla, ¿está? En realidad acá se dice que esta es presión óptima, después cambió con el tiempo,
y esta de prehipertensión se le dice normal, ¿no? Porque yo no puedo pretender que un abuelito de 70 años tenga menos de 120/80. Bien. Esto lo vamos a pasar porque ya es hablando de lo que es hipertensión arterial. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí. Bueno, entonces hasta ahora vimos la parte de examen general, cardiovascular, vimos pulso, vimos presión arterial, nos falta un montón porque nos falta todo el examen torácico, que es lo que más me importa. Lo de presión y pulso venosos es un poco más complejo desde el aspecto biológico, desde el aspecto de la medición, y hay que darle la relevancia práctica que requiere, ¿no? Pero de esto, de la presión y pulsos venosos, lo que más quiero que les quede en la cabeza es la importancia de la exploración del cuello. La importancia de la exploración de las venas del cuello. ¿Sí? Eso es muy importante. A ver. Bueno, ¿qué venas son las del cuello? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman estas que son importantes? Una es la yugular. Las yugulares, ¿no? Sí, las venas. Las venas yugulares. Las venas yugulares van a tener que mirarlas, ¿sí? Mírenlas siempre y lo vamos a buscar en el paciente acostado. Esa es la manera ideal de mirarla, acostado en 30 grados. Y esa turgencia de las yugulares nos miden con bastante aproximación cómo está el sistema venoso. Si la presión venosa está muy aumentada, si el sistema venoso está muy congestionado, yo voy a tener yugulares como explotándose, muy, muy hinchadas. Pero vamos para el otro lado. Si mi paciente está muy deshidratado, le falta líquido, le falta sangre, o circula mal la sangre, ¿cómo van a estar esas yugulares? Y aplastaditas, muy aplastaditas, ¿sí? Entonces es como una visión rápida de cómo está toda la volemia de mi paciente. ¿Está? Bueno, a ver. La técnica del examen. Quiero ver. Esto le quería mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la técnica del examen? Bueno, lo acuesto al paciente, le miro las yugulares y lo mido desde acá, ¿no? Más o menos desde del cuello, y voy a dividir en 3/3 el cuello. Acá hasta 1/3 habíamos dicho que era normal. ¿Sí? Hay un montón de sutilezas que no se las quiero nombrar porque nos vamos a perder un montón. Bien, esto no. Esto no. Bueno, esto en cuanto a las yugulares, cuando yo tengo ingurgitación yugular, el primer diagnóstico que tengo que descartar es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Que es una patología central de la medicina interna y es un tema central también de la cursada de semio y de la cursada de medicina interna. Pero básicamente en esta cursada que están haciendo ustedes van a tener que saber sí o sí, y es pregunta de final o evaluación de final, hablar del síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son la conglomeración de síntomas que tiene síntomas y signos que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca? Entonces yo se los decía hoy, edemas es uno, ingurgitación yugular es otra. ¿Hay diagnósticos diferenciales? ¿Hay otras causas de ingurgitación yugular? Sí, hay un montón. No las nombremos ahora. Hoy quedémonos con que la insuficiencia cardíaca, una de las cosas que tenemos que ver son las yugulares. ¿Sí? Bueno, pulso venoso, esto lo vamos a pasar porque es más de monitor, es más de terapia intensiva. Está acá porque es académicamente lo que corresponde y porque está bueno alguna vez en la vida leerlo, pero yo creería que no es de las cosas más importantes, al menos en esta etapa de ustedes. ¿Sí? Bien, te lo paso. Bien. Bueno, entendido entonces lo que es pulso venoso, ingurgitación yugular y la importancia en relación a la insuficiencia cardíaca, eso les pido que les presten atención en sala y que aprenden a medir las yugulares y a mirarlas. ¿Alguno de ustedes alguna vez le miró las yugulares a algún paciente? Sí. Algunos sí, otros no. Bueno, por eso, para los que
nunca le dieron bola a eso, bueno, hoy están aprendiendo que hay que darle mucha bola. ¿Sí? Cositas que vamos sumando. Bien. Examen del tórax. Examen del tórax. Y esto, súper importante, acá también van anotando, y es larguísimo, y vamos a tratar de hacerlo ameno. ¿Sí? Y avíseme cuando falten 15 minutos para terminar, por favor. Doctor, le iba a avisar, pasaron, quedan 13 minutos. 13, bueno, listo, muy bien. Bueno, examen del tórax. Vamos a mirar, vamos a palpar, vamos a percutir y vamos a auscultar. ¿Sí? Y básicamente, además de nuestra semiología, ustedes en esta cursada van a tener que saber leer un electrocardiograma, al menos uno normal, chicos, y uno con un infarto, e intentar mirar una radiografía de tórax. Con mi semiología, con un electrocardiograma y con una radiografía de tórax, tengo métodos e información bastante relevantes para llegar a un diagnóstico presuntivo acertado. ¿Sí? Entonces, bueno, mirando el área precordial, siempre hay que ver al paciente, mirarlo, ver cómo es su tórax, obviamente el tórax desnudo, ¿no? Ves si en longilíneo, si tiene malformaciones, si tiene el tórax, el famoso pecho de paloma, no sé si alguna vez lo habrán visto, en los hombres, en las mujeres se nota menos, pero en los hombres se nota más. El pectum excavatum, el tórax en tonel, por ejemplo, que es típico de los pacientes fumadores crónicos, con EPOC, ¿no? Eso hay que mirarlo, porque si yo tengo un EPOC con un tórax en tonel, le voy a apoyar el estetoscopio y no voy a ocultar bastante alejado los ruidos cardíacos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el tórax está aumentado en su diámetro anteroposterior. Entonces, todo eso tiene relación a mi evaluación, en relación a mi evaluación cardiovascular. Bien, entonces, mirar bien qué tipo de tórax tiene, si tiene alguna operación de mama, piensen eso, una mujer con un cáncer de mama, le falta toda una mama, es importante en la evaluación cardiovascular, si tiene dolores en lo que son los músculos o los huesos del tórax, las costillas, ¿no? Eso, bueno, eso lo tenemos que ver y tocar, ¿sí? Y, disculpe, doctor, una pregunta. ¿En qué sentido tiene importancia una persona que le quitaron una mama, le extirparon una mama en relación a lo cardiovascular? Mira, por ejemplo, podría tener alguna alteración cuando le hago el electrocardiograma, por ejemplo. Le hago el electro, ¿no? Y tiene los voltajes más altos porque tiene el corazón más cerca del cosito, del chupete, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro es que, por ejemplo, en la palpación ahora lo vamos a ver, pero el choque de la punta, capaz que lo siento mejor o lo siento peor, ¿sí? Y otra cosa es que cuando hacemos la evaluación general, nosotros tenemos que tener en cuenta que con nuestra visión estamos sospechando cosas. Te doy un ejemplo. Veo que a mi paciente le falta una mama. Entonces, ¿yo qué tengo que decir rápido? Che, esta señora tuvo un cáncer de mama, la operaron. ¿Habrá recibido quimioterapia? Segunda pregunta. ¿Habrá recibido alguna quimioterapia que el fármaco que le dieron altera el corazón? ¿Entendés? ¿Que da insuficiencia cardíaca o toxicidad cardíaca? ¿Entendés todas las preguntas que se te abren? No es solo por el examen físico cardiovascular que le dé un cambio, sino por todo lo que despierta en las preguntas que nos hacemos como médicos en relación a eso que vimos. ¿Me entendés? Sí, entiendo. Y me surgió otra duda en base a lo que decía. Y por ejemplo, en un paciente que es muy delgado, ¿también podría salir un poco alterado o diferente el electrocardiograma? Sí, la palabra no es alterado, la palabra es claro, la palabra es distinto con otro voltaje, por ejemplo. Si yo le hago un voltaje, si yo le hago un electro a un paciente con un tórax en tonel, el electro va a salir hipovoltado, con el voltaje muy chiquito. Si yo le hago un electro a un futbolista de 16 años que es muy flaquito, el electro va a salir con el voltaje mucho más alto. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Me quedó bien claro. Gracias. Bien. Bueno, sigamos. ¿Qué les quería decir? Latidos. Bueno, entonces eso es en cuanto a lo que miramos. Después tenemos
lo que son los latidos precordiales, algo de la semiología clásica, de lo que les hablaba la otra vez, del 1800, del 1900. A veces, cuando los pacientes, antes de la farmacología moderna, los pacientes no tenían tratamiento. Entonces el corazón, la miocardiopatía, en relación a los problemas cardíacos, era extrema. Los corazones se les volvían gigantes a los pacientes. Entonces había latidos precordiales, se podían ver los latidos en el tórax, ¿sí? Hoy en día se puede llegar a algún tipo de paciente verlo, pero es muy raro. Pero están descritos los latidos precordiales y están en relación a mirar el tórax del paciente y ver el latido. Se ve, obviamente, una deformidad pequeña con cada latido del corazón. Pero esto sí, quiero que lo aprendan, que es el famoso choque de la punta o choque apexiano, ¿sí? Y se palpa, es una palpación, en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, ¿sí? Dentro de la línea hemiclavicular y en un área de 2 centímetros, un área chica. Pero básicamente tóquense ustedes por debajo de la tetilla izquierda, a nivel de la línea medio axilar, y traten de buscar cómo choca la punta del corazón, ¿sí? La cosa es así, puede no ser detectado en más del 50% de las personas entre 25 y 40 años, pero en el joven se palpa en la normalidad. Pero se vuelve importante después de los 40 años, porque después de los 40 años, o sea, en el adulto, deja de percibirse en la normalidad, deja de percibirse. Entonces, si yo encuentro un choque de la punta en una persona de más de 40 años, es posible que tenga hipertrofia ventricular izquierda. Salvo en las personas muy flaquitas por cuestiones obvias, ¿no? Pero en personas de contextura media, más de 40 años, que yo le quiero palpar el choque de la punta y se palpa, ojo, que puede ser que ese corazón esté un poco agrandado. ¿Sí? Entonces eso, practíquenlo en la sala, se llama choque de la punta, es parte del examen que seguramente en algún momento le vamos a tomar de esta parte de la cursada, ¿sí? Y la posición de Pachón es como que sensibiliza un poco el choque de la punta, el choque apexiano, ¿no? Entonces al paciente hay que ponerlo en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Y ahí se palpa. O sea, ahí lo sensibilizamos, lo ponemos de costadito y lo vamos a palpar, salvo obviamente en los muy obesos o con enfisema. Bueno, ¿les quedó entonces el choque de la punta? ¿Alguien se lo palpó? Más o menos, igual. Bueno, seguro que lo vamos a ver después. Me cuesta imaginármelo, la verdad, sinceramente. ¿Pero te tocaste o no te Yo tocaste? lo intenté, pero... Perdón, yo intenté, pero no, la verdad, sinceramente no. Bueno, No me lo... en las mujeres Pero bueno, es más difícil, ¿no? En las mujeres es un poco más difícil, pero bueno, hay que encontrar el lugar, ¿sí? Fíjense, quinto espacio intercostal, lado izquierdo, a nivel de hemiclavicular, y básicamente lo que les dije antes, para encontrarlo fácil es por más o menos 5 centímetros por debajo de la tetilla, ¿sí? Y ahí lo van a buscar. Pero sí, esto es bien de práctica, chicos, obvio. Anótense que es importante, eso más que nada, ¿no? Ahí lo intenté y lo encontré, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, después están cuándo se modifican, qué tipo de patología, qué podemos encontrar. Básicamente para arrancar, chicos, sepamos encontrarlo y buscarlo y sentirlo, ¿sí? Bien. A ver, quiero ver si hay alguna. No estoy buscando, pero ¿ven esta imagen? ¿Ven la flechita del mouse? Sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, acá más o menos hay que buscarlo, ¿sí? Acá. Mañana lo van a buscar o cuando vayan al hospital. Bueno, bien, bien. Hasta ahora vamos, ya sé que es mucha información, y son cosas nuevas, pero vamos, más o menos. Quedan 4 minutos. Bueno, no queda tanto de la clase, pero vamos a empezar una charla nueva, ¿sí? Ahí les mando el link.
Perfecto, gracias.